Características y propiedades de los elementos de la tabla periódica. Desarrollo de la tabla periódica. Línea de tiempo. La explicaremos mediante una línea de tiempo. En 1803, John Dalton fue el primero en utilizar símbolos para representar los elementos de la química moderna. En 1813, Jacob Berzelius simplificó el sistema de Dalton y organizó 47 elementos utilizando las iniciales de cada uno en latín. En 1820, Johann de Bereiner propone ordenar los elementos químicos en grupos de 3, triadas de Bereiner. De 1863 a 1866, John Newland señaló la ley de las octavas, según la cual cada 8 elementos tienen propiedades similares. En 1864, Julius Lothar Meyer publicó una tabla con 44 elementos dispuestos por valencia. En 1869, Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica en Alemania. Y finalmente, en 1913, Henry Moseley reordena la tabla de Mendeleev en base al número atómico de los elementos. Clasificación periódica de los elementos. Los elementos representativos, llamados también elementos grupo principal, son los elementos de los grupos 1A a 7A, los cuales tienen incompletos los subniveles S o P. Con excepción del helio, los gases nobles, elementos 8A, tiene el subnivel completamente lleno, como muestra la figura. Los elementos de transición son los elementos de los grupos 1B y 3B hasta 8B. Estos elementos tienen incompleto el subnivel D o forman fácilmente cationes con el subnivel D incompleto. Cabe destacar que esos elementos pertenecen a la región D. La reactividad química está determinada en gran parte por los electrones de valencia. Electrones que ocupan el nivel de energía externo. Todos los electrones que no son de valencia en un átomo reciben el nombre de electrones de kernel o internos. Representación de los elementos libres en las ecuaciones químicas. En metales y metaloides. Debido a que los metales y metaloides no existen en unidades moleculares discretas, siempre se utilizan sus fórmulas empíricas en las ecuaciones químicas. Ejemplo: hierro, Fe, metal; silicio, Si, metaloide. No metales. Carbono. Utilizamos su fórmula empírica C. El hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y halógenos existen como moléculas diatómicas. H2. La forma estable del fósforo, P4. Los químicos utilizan la fórmula empírica del azufre S en las ecuaciones químicas en vez de S8. Gases nobles. Son especies monoatómicas, por lo que utilizamos He. Configuración electrónica de cationes y aniones. Iones derivados de los elementos representativos. Al igual que en especies neutras, se siguen las reglas de Hahn y el principio exclusivo de Pauli. En cationes, los átomos tienen electrones, de modo que estos adquieren la configuración electrónica del gas noble que les precede. En aniones, los átomos aceptan electrones, de modo que estos adquieren la configuración electrónica de un gas noble que les sigue. Cationes derivados de los metales de transición. Desde S6 escandio hasta Cu cobre, el orbital 4s siempre se llena antes de los orbitales 3d. Variaciones periódicas de las propiedades físicas. Carga nuclear efectiva, Z-effect. Es la carga nuclear detectada por un electrón cuando se toman en cuenta tanto la carga nuclear real Z como los efectos repulsivos de los demás electrones. Para los elementos representativos, la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y de arriba a abajo en un grupo, como observamos en la figura. Radio atómico. Es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos metálicos adyacentes o de una molécula diatómica. Podemos observar en la figura que aumenta de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Radio iónico. Es el radio de un catión o anión. Aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, como en la figura.
Variación de las propiedades físicas a lo largo de un periodo en un grupo. Al desplazarse de izquierda a derecha a lo largo de un periodo hay transición de metales a metaloides a no metales. Podemos observarlo en la figura. Energía de ionización en kilojoules por mol. Energía mínima necesaria para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso en su estructura fundamental. Como observamos en la figura, aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Afinidad electrónica. Energía involucrada cuando un átomo gaseoso neutro en su estado fundamental de mínima energía captura un electrón y se forma un anión. Podemos observar la figura que aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Variaciones de las propiedades químicas de los elementos representativos. Tendencias generales de las propiedades químicas. Los elementos del mismo grupo se parecen entre sí en su comportamiento químico porque tienen configuraciones electrónicas externas semejantes. Las relaciones diagonales se refieren a las semejanzas que existen entre pares de elementos de diferentes grupos y periodos en la tabla periódica, como muestra la figura. Característica más representativa de los elementos del grupo A. En el grupo A, los elementos son los metales alcalinos, 2A, metales alcalino-térreos, 3A, boro, que es un metaloide, y el resto de los elementos del grupo, metales. 4A, carbono, no metal, silicio, germanio, metaloides, estaño, plomo, metales. 5A, nitrógeno y fósforo, no metales, arsénico, antimonio, metaloides, bismuto, metal. 6A, oxígeno, azufre, selenio, no metales, telurio, polonio, metaloides. 7A son halógenos, que son no metales, y 8A, gases nobles. Comparación de los elementos del grupo 1A con los del grupo 1B. (1A y 1B). Estos dos grupos tienen configuraciones electrónicas externas semejantes, con un electrón en el orbital s externo. Sus propiedades químicas son muy diferentes. Los elementos del grupo 1B son mucho menos reactivos que los del 1A. Propiedades de los óxidos a lo largo de un periodo. Cuando el oxígeno se combina con metales es un tipo de compuesto iónico, porque los elementos poseen bajos valores de energía de ionización. Su tipo de estructura es tridimensional extensa. El silicio es un metaloide. También forma una gran red tridimensional, a pesar de que no hay iones presentes. Cuando se combinan con no metales es un tipo de compuesto molecular y su estructura es de unidades moleculares discretas. Los óxidos se clasifican como ácidos, básicos o anfóteros. Tienen propiedades tanto ácidas como básicas, como mostramos en la tabla. Propiedades de los metales de transición. Tienen completas las subcapas de o con facilidad dan origen a iones que tienen incompletas estas subcapas. En los metales de transición vemos que la carga nuclear aumenta del escandio a el cobre. Los metales de transición son menos electropositivos o más electronegativos que los metales alcalinos y alcalino-térreos. Propiedades físicas generales. Tiene una estructura de empaquetamiento compacto. Tienen un radio atómico relativamente pequeño. Dichos elementos forman enlaces metálicos fuertes y, en consecuencia, sus densidades, punto de fusión y ebullición son mayores que los metales de los grupos 1A, 2A y 2B. Configuración electrónica. Cuando su configuración electrónica termina en D o F, hace referencia a los metales de transición. Existen excepciones como el cromo y el cobre, cuyas configuraciones electrónicas externas son 4s2, 3d5 y 4s1, 3d10 respectivamente. Esta diferencia se debe a que hay mayor estabilidad, como podemos observar en la tabla 23.1. Estados de oxidación. Los metales de transición presentan diversos estados de oxidación en sus compuestos. El estado máximo para un metal de transición es
más 7, que es el caso del manganeso Mn. La figura muestra los estados de oxidación de la primera serie del escandio al cobre. Química del hierro y cobre. El hierro es el metal más abundante en la corteza terrestre después del aluminio. El hierro puro es un metal gris y no es particularmente duro. Es un elemento esencial en los sistemas vivos. Los dos estados de oxidación son E más 2 más 3. Cobre. Es un elemento escaso, se encuentra en el estado natural y combinado en minerales como la calcopirita. El cobre impuro se puede purificar por hidrólisis. Es el metal que tiene la mayor conductividad eléctrica. Es también un buen conductor de calor y se utiliza en aleaciones, cables eléctricos, plomería y monedas. Gracias.